Al morir, aún sonreía mientras le decía al emperador, en la otra vida, quiero ser tu emperatriz y darte hijos. ¿Te parece bien? Creí que respondía, pero no lo oí con claridad. Quizás asintió, ¿no? Al volver a abrir los ojos, revivía la época en que él aún era el príncipe heredero. Esperé el día en que pudiéramos casarnos de nuevo y seguí esperando, solo para enterarme de que le había rogado al emperador que le concediera casarse con la hija del ministro, Jian Yunian. Así que él también había renacido. Así que nunca había accedido. Más tarde me casé con el heredero de una casa noble. En la noche de bodas, permaneció en silencio frente a mi puerta toda la noche. En mi vida pasada, estuve casada con el príncipe heredero. Tras incontables luchas por el poder, ascendió al trono y yo fui nombrada emperatriz. En aquel vasto palacio vivimos como una pareja de enamorados. Me pintó las cejas, voló cometas en pareja conmigo, se disfrazó para pasear conmigo por las calles durante el Festival de los Faroles y pedimos deseos juntos bajo las luces. Cuando enfermé y morí, seguía siendo a quien más amaba. Por eso al despertar en esta vida antes de casarme pensé que era para compensar los arrepentimientos de la anterior, cuando me habían hecho daño, mi cuerpo se había desgastado y había dejado el mundo demasiado pronto. Esta vez me protegería de todo daño, cuidaría mi salud, le daría un hijo y envejeceríamos juntos sin separarnos. Sin embargo, cuando oí la noticia de que el príncipe heredero había viajado al sur para apaciguar a los rebeldes e incluso había asumido las obras de control de inundaciones, comprendí de repente que él también había renacido. Esos hechos solo habían ocurrido años después en nuestra vida anterior, pero ahora él ya había forjado su mérito. De ser así, ¿no se adelantaría nuestro matrimonio esta vez? Esperé con plena expectativa, con el corazón rebosante de alegría. Pero lo que esperaba era la noticia de que el príncipe heredero había presentado un memorial al emperador, solicitando casarse con Jian Yunian como su princesa heredera. Solo entonces me di cuenta de que a esa última pregunta que le hice antes de morir, él nunca había accedido. En el banquete en la residencia de la princesa Yuanhua, volví a ver a Li Yuanjiao. Era el mismo de la vida anterior, vestido de brocado con una gracia noble y un encanto deslumbrante. Todos se levantaron para saludar. Él los despidió con naturalidad, su mirada me rozó fría, sin una sola ondulación. Como si en esta vida no fuéramos más que desconocidos. Y así era. Una hermosa joven caminó a su lado. Dejó a un lado su indiferencia, su mirada se suavizó al estirar la mano para alisar la horquilla de hibisco ligeramente torcida en su cabello. Quedaban como una pintura perfecta. King Li, sí que te pareces un poco a esa señorita Jian, dijo una joven cercana. Quizás en apariencia, pero sus destinos son muy distintos. Está a punto de convertirse en princesa heredera, ¡qué envidiable!, añadió la hija del viceministro del Ministerio de Derechos. Dicen que el príncipe heredero y la señorita Jian se conocieron la noche del Festival de los Faroles. Ni siquiera sabía que él era el príncipe heredero hasta que se anunció el matrimonio, un romance como la poesía. Así fue. En su vida pasada, cuando Li Yuanjiao abandonó la capital, Jian Yunian se encontró por casualidad con el recién coronado erudito superior en la calle. La belleza y el talento pronto se unieron. Para cuando Li Yuanjiao regresó, ya era la esposa de otro hombre. Más tarde me conoció a mí una mujer que se parecía a Jian Yunian y gozaba de un estatus respetable como hija legítima del censor jefe de izquierda. Así que se casó conmigo. Entonces llegó la noticia, la señorita Jian, mientras paseaba en carruaje, chocó con un enemigo de la familia del erudito más importante y murió trágicamente. Recordé vagamente una noche en que él estaba borracho, murmurando. Si me hubiera casado con ella un poco antes, habría sido todo diferente. En aquel momento dije tontamente, aún no es demasiado tarde. En su estupor, me acarició la cara y susurró, ¿por qué? ¿Por qué no es ella? Ay, King Li, ¿por qué lloras?, preguntó la hija del ministro. Solo tengo un poco de polvo en los ojos, murmuré secándome la lágrima. Así que en esta vida, se había casado con ella un paso antes. Salí del banquete y caminé solo por el pasillo hacia el pabellón junto al agua en busca de tranquilidad, solo para encontrarme con Li Yuanzhao y Jian Yunian. No había forma de evitarlos. Príncipe, a menudo he oído decir que la hija de la familia Sin se parece un poco a mí. ¿Crees eso? Su voz era tan clara como una campanilla de plata en la brisa otoñal.
Mis pasos vacilaron. Su voz fría y jadeante respondió: Junyan es una flor de hibisco excepcional, única. No hay comparación. No se parecían. Príncipe Jian Junyan, con las mejillas sonrojadas y una mirada tímida como pétalos de melocotón en primavera. Hice una ligera reverencia y me di la vuelta para marcharme. Escondida tras la rocalla, saqué en silencio una horquilla de hibisco de mi manga. Pensé en mi vida pasada, en cómo me había regalado tantas túnicas bordadas con hibisco, tantos alfileres, cintas, incluso perfumes con aroma a pétalos de loto. Ingenuamente creí que era porque le gustaban. Resultó que quien amaba las flores de hibisco era otra mujer. Había venido hoy solo para hacerle una pregunta, solo una. Pero ahora sabía que no hacía falta. Levanté la mano y lancé la horquilla hacia el lago, solo para que alguien saliera de repente del otro lado. La horquilla lo golpeó a él en lugar de al agua. Llevaba un cinturón de jade bordado en oro, un colgante de jade dorado con finas incrustaciones en la cintura, su rostro era sorprendentemente atractivo, su porte el de un libertino despreocupado. Atrapando la horquilla, la miró y luego me miró a mí, medio sonriendo, medio burlándose de mi cara surcada de lágrimas. Mis disculpas, dije rápidamente, dando un paso adelante para recuperarla. Por fin, logré tirarla al lago. Entonces me giré para irme a toda prisa, solo para chocar con alguien justo afuera de la rocalla. ¡Ah! Retrocedí tambaleándome. El hombre me sujetó por reflejo, pero al ver mi cara, me soltó enseguida, haciéndose a un lado, como si temiera mancharse con algo sucio. Me apoyé en una roca y vi con claridad, era Li Yuanzhao. Me incliné rápidamente. Su Alteza, perdóneme. No miraba el camino. Él me saludó con indiferencia. Bajé la mirada y pasé junto a él sin decir nada más. Otra mujer caminaba a su lado, recorriéndome con la mirada antes de volverse hacia él y preguntarle en voz baja: «Príncipe, ¿se arrojó a tus brazos a propósito?» La voz de Jian Junyan tenía un matiz de desagrado y burla. «Incluso si lo hubiera hecho», respondió Li Yuanzhao con una leve sonrisa fría, «primero tendría que ser capaz de hacerlo». En mis oídos parecía oír aún la tierna llamada de mi vida anterior. «King Li, mi querido King Li». Así que todo pudo haber sido falso. La dulzura de mi vida pasada fue una mentira, la frialdad de esta vida era su verdadero yo. Nunca pensé que Jian Junyan buscaría problemas por ese incidente. En ese momento estaba sentado junto al lago de la posada, distribuyendo tranquilamente alimento para los peces, tras haber enviado a su Tao a comprar más. Inesperadamente Jian Junyan entró corriendo con sus criadas y sirvientes, con expresión feroz. Una bofetada repentina me atacó. Sorprendida, la esquivé. «Señorita Jian, ¿qué quiere decir con esto?» Falló su primer golpe y apretó los dientes con furia. «Qué descarada eres», usando una cara parecida a la mía para seducir al príncipe. Fruncí el ceño con voz firme. «Señorita Jian, por favor, no diga tonterías. El otro día me encontré por casualidad con el príncipe heredero. No tenemos ninguna otra conexión». «Ninguna conexión». Soltó una risa aguda. «Entonces, ¿por qué te miró 2 veces? ¿Por qué siempre te lo encuentras por casualidad? Deja de poner excusas, mujer descarada y sinvergüenza». Se abalanzó como si quisiera agarrarme. Me hice a un lado. Pero de repente me agarró la manga y miró a alguien a lo lejos. Al instante siguiente fingió que la empujaba y cayó directamente al lago. Se me encogió el corazón, me estaba tendiendo una trampa. Sin pensarlo, salté tras ella. «Señorita». El grito de pánico de su Tao resonó a lo lejos. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». Jian Junyan y yo nos revolvíamos en el agua fría, nuestros gritos de auxilio resonaban por toda la zona. «Junyan». Li Yuanjiao llegó y sin dudarlo se zambulló, nadando directamente hacia Jian Junyan y llevándola rápidamente a la orilla. Y yo seguía forcejeando en el agua helada, luchando solo. Simplemente le dijo a un guardia que me trajera, pero antes de que el hombre pudiera moverse, otra figura se zambulló más rápido que nadie. Y a mí también me llevaron a tierra. Al otro lado, Jian Junyan ya estaba envuelta en la capa del príncipe heredero, abrazando su cuerpo empapado.
Quien me sacó del agua fue el mismo joven noble al que había golpeado accidentalmente con la horquilla de hibisco días atrás. Inmediatamente envió a su paje de vuelta a la posada por ropa seca. Príncipe, fue ella, me empujó. Jian Yunian lloró señalándome con la voz temblorosa de dolor. La mirada de Li Yuanjiao se dirigió hacia mí fría como el hielo, cargada con la autoridad de quien lleva una corona. Incluso Su Tao, detrás de mí, se estremeció y retrocedió medio paso. Yo no. Respondí de inmediato con firmeza en cada palabra. La señorita Jian se cayó por su propio descuido. Salté para salvarla, ¿por qué la empujaría solo para seguirla yo mismo? El hombre que me había salvado me miró con la comisura de los labios ligeramente levantada, como si sonriera, como si no. Su mirada se posó en mi rostro pálido y helado. Jian Yunian titubeó un instante, incapaz de encontrar una réplica. Estaba claramente empujado. Si no, ¿por qué caería al lago sin motivo? Príncipe, es astuta y calculadora. En el banquete de la princesa Yuanhua se cruzó en tu camino sin querer, y ahora finge ser agraviada. Mi voz era fría, mi mirada firme. Su Alteza, soy la hija legítima del censor jefe de izquierda. No toleraré ninguna calumnia infame. La mirada de Li Yuanjiao me recorrió con frialdad y opresión. Este asunto será investigado. Pero como hija de un ministro, tus palabras y tu conducta deben ser mesuradas. No actúes precipitadamente ni causes problemas en público. Apreté los labios y no dije nada. Su mirada se suavizó al volver a la mujer que tenía en brazos. Yunian, déjame llevarte a cambiarte antes de que te resfríes. Sí. La respuesta de Jian Yunian fue amable mientras se inclinaba hacia él. La cargó, no sin antes mirar de reojo al hombre que me había salvado. Xiao del aire, parece que tienes tiempo de sobra, suficiente para rescatar a desconocidos. Xiao del aire se rascó la nariz perezosamente con un tono casi en broma. Cuando una belleza cae al agua, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados? Li Yuanjiao resopló con frialdad y se fue con Jian Yunian bajo la custodia de sus hombres. No pude evitar que los recuerdos de mi vida anterior me cortaran como cristales rotos. Ese año antes de que regresara del sur, el consorte imperial me había llamado al palacio y me había ordenado entregar un recuerdo, un sello imperial que me había confiado. El consorte me hizo arrojar a una bodega de hielo. Resistí, negándome a rendirme incluso al borde de la muerte, hasta que finalmente me rescataron. Al despertar, estaba en la habitación del príncipe heredero. Li Yuanjiao se sentó a mi lado y me acarició suavemente el rostro. Perdóname, volví demasiado tarde. Negué con la cabeza débilmente. La foca no la atraparon. Me abrazó fuerte como si temiera perderme. King Li. Los barreré a todos. De ahora en adelante te protegeré de por vida. Desde entonces padecí una enfermedad incurable y ya no podía concebir. El hombre que una vez juró protegerme para siempre ahora se apresuró a abrazar a otra mujer, protegiéndola con toda su devoción. En realidad, en mi vida pasada, solo había estado protegido porque ella ya no estaba viva. Todo siempre había sido suyo. Justo entonces, una mano me saludó en la cara. Caer al lago y perder el juicio. Recuperé la conciencia y miré al joven noble lánguido con aires desenfadados, pero con una mirada penetrante. Gracias, Xiao, por salvarme, dije con sinceridad. Tosió levemente al verme empapado. Ve a cambiarte de ropa antes de que te resfríes. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. En la residencia Xin, mis padres hablaban de mi matrimonio. Llevé a Su Tao a dar un paseo para despejarme. Frente a la casa de música, me encontré con Xiao Yuanjing, el aire de la familia Xiao, que salía tarareando una melodía, con una expresión tranquila, como si aún estuviera absorto en el placer de la música. Aire. Di un paso adelante para saludarlo. Xiao Yuanjing me miró con cierta perplejidad y como si recordara de repente se tocó la frente. Señorita Sen. La última vez no le di las gracias como es debido. Hoy quería agradecerle de verdad, dije en voz baja. Arqueó una ceja, medio en broma, medio en serio. ¿Esperaste aquí solo para agradecerme? No me digas que te he cogido cariño. Lo miré a los ojos sin pestañear. ¿Ya tienes a alguien a quien amar?
Se quedó paralizado, visiblemente sorprendido, retrocediendo 2 pasos completos con ambas manos cubriéndose el pecho. Señorita Sen, ¿qué planea hacerme? Asentí y le expresé claramente mi intención. Si no, ¿estaría dispuesta a casarse conmigo? Xiao Yuanjing me miró fijamente como si acabara de decir la cosa más impactante del mundo. Señorita Sen, qué atrevida es al proponerle matrimonio abiertamente a un hombre como yo. Incluso Su Tao, a mi lado, se quedó boquiabierto. Te lo pido con sinceridad. ¿Te casarías conmigo? Xiao Yuanjing agitó las manos apresuradamente. Aún no he terminado de disfrutar de la vida. Mis hombros se hundieron un poco y di un paso atrás. Entonces me despido y no te molesto más. Me di la vuelta para irme. Espera. Espera. Estoy de acuerdo. Xiao Yuanjing rápidamente me agarró la manga. Miré hacia atrás con un destello de sorpresa en los ojos. Él dudó con un ligero rubor subiendo por sus orejas. Pero deberías pensarlo con cuidado. Tengo fama de frívolo y holgazán. Imité su ceja levantada, observándolo con intención. ¿De verdad? Titubeó, su mirada vacilante como si lo hubiera atravesado y no le hubiera dejado donde esconderse. Su voz se quebró. Tú puedes preguntar por ahí y lo sabrás. Me encogí de hombros con un aire tranquilo. Me miró fijamente como si no pudiera creerlo. ¿De verdad te casarías conmigo? Asentí con expresión seria. Nada de bromas, nada de caprichos, solo sinceridad. Algo cambió en sus ojos, una extraña luz brilló a través de su habitual pereza y despreocupación. Al día siguiente la matriarca de la familia Xiao vino a nuestra puerta para proponer el matrimonio. La formalidad encantó a mis padres, quienes corrieron a recibirla. Después de todo, era una de las ancianas más respetadas de la capital. Solo el nombre de Xiao Yuanjing era suficiente para causarle dolor de cabeza a cualquiera. Su reputación de peleador y disipación era infame. Así que mis padres, aunque contentos, dudaron un poco y finalmente dijeron que me pedirían mi opinión. En ese momento di un paso al frente sin dudarlo. Padre, madre, estoy dispuesto. Ambos se quedaron mirando sorprendidos. La matriarca Xiao sonrió y me tomó la mano. Buena niña. Ella personalmente me colocó en la muñeca el brazalete de jade ancestral de la familia Xiao. Después de que se marcharon, mi padre me miró con expresión compleja. Li, ¿de verdad deseas casarte con el heredero Xiao? Asentí con la mirada fija. Mi madre intervino con ansiedad. Li, ¿tomas esta decisión apresuradamente por el príncipe heredero? Ante eso esbocé una leve sonrisa irónica. Recordé con claridad que, justo después de mi renacimiento, tomé la mano de mi madre y le hice una declaración. Me casaré con el príncipe heredero. Ella solo sonrió. Un príncipe no es alguien con quien te puedes casar solo porque lo dices. Le guiñé el ojo con aire de complicidad. Ya verás. Pero solo unos días después, la noticia de su compromiso con Jian Yunian se extendió por toda la capital. Y fui un tonto. Por suerte ni mis padres ni Xiu Tao se burlaron de mí. En esos días estaba muy desanimado y mis padres estaban muy preocupados. Solo después de que me tranquilicé poco a poco se tranquilizaron. Negué con la cabeza y dije en voz baja, el asunto del príncipe heredero ya no me incumbe. Madre exhaló un poco aliviada, pero aún albergaba preocupación. La casa del duque protector es un clan ilustre, pero el heredero Xiao. Me temo que no te tratará bien. Sonreí levemente. No se preocupe. El heredero Xiao es, en verdad, un buen hombre. En mi vida pasada, conocí a Xiao Yuanjing. Esa fachada de mujeriego y despreocupado solo servía para apaciguar las sospechas del emperador reinante. La casa del duque protector era demasiado poderosa, la familia Xiao comandaba 100.000 tropas bajo el mando del duque protector, custodiando la frontera. La única heredera de la capital debía aparentar ser inútil para no ser vista como una amenaza. Tras el incidente del lago, Jian Yunian y yo estábamos abiertamente enfrentados. Y como ella sería la princesa heredera en el futuro, tendría muchos recursos. Necesitaba asegurar un matrimonio rápido.
Uno lo suficientemente fuerte como para que ni siquiera Li Yuanzhao lo ignorara si intentaba actuar en mi contra. Porque en el futuro Xiao Yuanjing sería el mayor apoyo de Li Yuanzhao para ascender al trono. Y ahora, con los recuerdos de su vida pasada, Li Yuanzhao sabía exactamente lo importante que era Xiao Yuanjing. No solo lo soportaría, sino que protegería activamente a la familia Xiao. La noticia de mi compromiso con Xiao Yuanjing corrió como la pólvora. La capital estaba asombrada. El famoso heredero, antaño famoso por las peleas de gallos y las carreras de perros, ahora pasaba sus días con su prometida, recorriendo los mejores restaurantes de la ciudad. El placer era su especialidad, y con una compañera, era aún más extravagante. Al regresar a casa, me enteré de que el príncipe heredero había venido a visitarme. Antes de llegar a mi propio patio, lo encontré en el salón principal. Lo saludé con un rápido saludo con la intención de irme. Habló con voz monótona. Señorita Xin, ¿de verdad piensa casarse con el heredero Xiao? Me detuve y respondí cortésmente. Sí. Li Yuanzhao soltó una risa fría y breve. ¿Y qué ves en él? ¿Sus peleas de gallos y carreras de perros? ¿O sus visitas a burdeles y casas de música? Lo miré a los ojos con cierta perplejidad. El heredero y yo somos muy compatibles en rango y temperamento. También sabes que me salvó del lago ese día. Confío en su carácter. Simplemente no entiendo por qué a Su Alteza le preocupa mi matrimonio. Su mirada se oscureció, profunda como un abismo. A menos que conozcas el futuro de Xiao Yuanjing. Mantuve una expresión inocente, mirándolo con ojos abiertos e inocentes. Hizo una pausa y no dijo nada más. Dije con suavidad, si no hay nada más, Alteza, me despido. Dicho esto, Su Tao y yo nos marchamos. Detrás de mí llegó su voz, lenta y cargada de significado. Que tu esposo Yuanzhao disfrute de paz y felicidad, viviendo sus días en armonía hasta que tu cabello se vuelva blanco. Me quedé paralizada. Esas fueron las mismas palabras que escribí en una linterna durante el Festival de los Faroles en mi vida pasada, un deseo inocente y sincero de aquel entonces. Él me estaba poniendo a prueba para ver si yo también había renacido. Fingí no haberlo oído con el rostro sereno mientras seguía caminando. Detrás de mí sus palabras murmuradas flotaban como una brisa pasajera. Muy bien. Supongo que has encontrado un buen lugar al que regresar. Durante el festival de Shaanxi la capital bullía con la gente saliendo de excursión primaveral, una ocasión que las familias nobles de Senjin consideraban un gran evento. Las afueras estaban inusualmente concurridas. Las grandes casas monásticas instalaban pabellones a orillas del lago, algunos navegaban en bote para admirar las flores, otros competían en tiro con arco, intercambiaban poesía o cabalgaban por los bosques para cazar. Xiao Yuanjing me alejó del ruido, cabalgando hacia una tranquila ladera a la sombra de los árboles. Del bolsillo de su pecho sacó un objeto, una horquilla, delicadamente tallada en jade con forma de flor de ciruelo. La última vez se te cayó la horquilla de hibisco, dijo en voz baja. Lo pensé y decidí darte otro. Siento que esta flor de ciruelo te sienta mejor. Su mano me ofreció el alfiler, un movimiento un tanto torpe y vacilante, como si me negaba, se retirara enseguida. Lo miré un instante antes de aceptarlo, mis dedos se cerraron sobre el frío jade. Por un instante un recuerdo se superpuso con otro. En mi vida pasada, cuando era el recién nombrado duque protector invencible, aún soltero, una vez ladeó la cabeza y me preguntó en voz baja, ¿a su majestad le gustan las flores de hibisco? Siempre pensé que le gustaban más las flores de ciruelo. En aquel entonces me quedé igual de sorprendido. La verdad era que me encantaban las flores de ciruelo desde pequeña. Pero Li Yuanjiao adoraba el hibisco, cada regalo que hacía, horquillas, bordados, perfume, estaba marcado con sus pétalos. Porque lo amaba, aprendí a amar lo que él amaba, hasta que yo también creí que el hibisco era mi favorito. Y sin embargo, de alguna manera, Xiao Yuanjing supo en esa vida que amaba las flores de ciruelo. Y en esta vida, sin dudarlo, sin equivocarse, me puso una horquilla con flores de ciruelo en la mano. Como si me conociera desde mucho antes que yo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Su voz tenía un dejo de tensión. Volví en mí, apretando el alfiler con fuerza. Me gusta mucho. Gracias.
Exhaló aliviado con una sonrisa radiante iluminando su rostro. Lo sabía, mi gusto siempre ha sido de primera. Sonreí y le devolví la horquilla. Luego me lo puso. Sus ojos se iluminaron. Tomó la horquilla con cuidado, levantando mi cabello con suavidad y fijándolo en su lugar. Cuando una voz de mujer con un matiz burlón cortó el aire. Pensé que eran unos amantes que se reunían en secreto, pero resultó que eran el heredero Xiao y la señorita Shen. Li Yuanjiao se acercó a caballo con Jian Yunian sentado frente a él, sus palabras se oían a lo lejos. Xiao Yuanjing y yo nos giramos para saludarlo. Li Yuanjiao desmontó sujetando a la mujer con un brazo. El príncipe Jian Yunian murmuró, apoyando la cabeza en su hombro y mirándome con provocación. Mira la horquilla de la señorita Shen, es del heredero Xiao. Dime, ¿es más bonita su flor de ciruelo o el hibisco que me regalaste? Li Yuanjiao me miró brevemente y rió entre dientes, tocando la nariz de Jian Yunian con cariño. ¿Insinúas que lo que te regalé no es tan bueno como el de otra persona? Claro que no. La tuya es la más hermosa. Su voz era suave como el agua, sus dedos se enroscaron en su manga. Xiao Yuanjing soltó una risa fría. Así es, si la señorita Jian cree que el regalo del príncipe es el mejor, entonces Qingli seguramente pensará que el mío es de su agrado. La mirada de Li Yuanjiao se posó en mí, con un tono lánguido pero una mirada intensa. ¿De verdad? ¿Señorita Shen de verdad cree eso? Asentí con calma. Por supuesto. Siempre me han encantado las flores de ciruelo, y Yuanjing eligió justo a mi gusto. La línea de sus labios se tensó, el aire a su alrededor se enfrió. ¿Qué es una flor de ciruelo comparada con la gracia de un hibisco? Jian Yunian comenzó con una leve sonrisa. Un silbido agudo interrumpió sus palabras. Una flecha salió disparada del bosque como un rayo. Xiao Yuanjing reaccionó al instante, arrastrándome a un lado mientras se alejaba. Frente a nosotros, Li Yuanjiao tiró de Jian Yunian hacia un lado. ¡Asesinos! Guardias vestidos de negro surgieron de todas direcciones. Los guardaespaldas del príncipe desenvainaron sus espadas, formando un escudo ante él. El acero chocó y la pelea estalló en un instante. Li Yuanjiao y Jian Yunian fueron rápidamente rodeados por capas de guardias. Xiao Yuanjing estaba frente a mí, con la espada destellando al desviar cada golpe. Pero los atacantes estaban claramente preparados, numerosos, implacables, con el único objetivo de arrebatarle la cabeza al príncipe heredero. Jian Yunian se aferró a Li Yuanjiao, temblando de impotencia. La formación frente a él se rompió, él se movió para intervenir, pero, agobiado por el peso de ella, apenas pudo moverse. Tomé la espada de un guardia caído, en posición, con la mirada fija en los asesinos. Xiao Yuanjing me hizo retroceder. Estoy aquí. Te protegeré. Lo miré con los labios ligeramente curvados. Entonces hagámoslo juntos. En mi vida pasada, Li Yuanjiao y yo nos encontramos en escenas como esta, con el acero en el aire, bajo la presión de la intención asesina. Mientras Xiao Yuanjing abatió a un atacante por el flanco, vi una espada arquearse hacia Jian Yunian, que se encogía en los brazos del príncipe. Sin pensarlo, hundí mi espada en la espalda del asaltante. Gritó, pero otro ya estaba sobre mí, con la espada alzada para golpearme la cabeza. La espada de Li Yuanjiao lo interceptó a mitad de ataque. Nuestras miradas se cruzaron por un instante suficiente. Sin decir palabra, se movió sujetándome con un brazo mientras apartaba al asesino de una patada, con movimientos fluidos como si hubiéramos entrenado juntos durante años. Cuando me bajó me dejé caer para sacar a Jian Yunian, pálido y tembloroso, de la refriega. Al otro lado del claro, Xiao Yuanjing se giró justo a tiempo para vernos a Li Yuanjiao y a mí movernos como si compartiéramos el mismo aliento. Se quedó paralizado un instante con un destello en su mirada. Entonces otro atacante se abalanzó sobre mí. Xiao Yuanjing saltó bloqueando el golpe, la espada le abrió un largo corte en la manga. Por fin llegaron los refuerzos. 10 millas de estandartes carmesí marcaron mi procesión nupcial hasta la casa del duque protector. En nuestra noche de bodas, él levantó con delicadeza el velo rojo de novia, con la mirada aturdida mientras me observaba a través del resplandor de las velas carmesí. Levanté la cabeza para mirarlo a los ojos.
Pensé que haría algo, pero en cambio se sentó a mi lado y dijo en voz baja: Qingli, puede que no sea yo quien te importa. Si no estás dispuesta, no te tocaré. Si algún día quieres irte, te daré una carta de divorcio. Me quedé paralizada. Desde el día del intento de asesinato parecía diferente. Extendí la mano y tomé la suya. No hay nadie en mi corazón. Me casé contigo por voluntad propia y espero acompañarte hasta el final. Miró mi mano sobre la suya, luego levantó la vista lentamente, un destello de luz se reflejaba en sus ojos claros. Retiré la mano en voz baja. Quizás eres tú quien realmente no desea acompañarme hasta el final. Qingli. De repente me apretó la mano con fuerza, su tono era urgente. Sí, quiero. Le sonreí y la luz de la vela titiló sobre la calidez de sus ojos. Pareció aturdido por unos segundos antes de abrazarme bruscamente y presionarme suavemente sobre el lecho nupcial. Luego se calmó. De ahora en adelante, sea quien sea, jamás cederé. Arqueé una ceja a punto de responder. Pero como si temiera cambiar de opinión, se inclinó y me besó primero. Esa noche estaba impregnada de la calidez primaveral. Con la presión de su aliento contra mi oído murmuró: Qingli, afuera, mi nombre está manchado, pero nunca he tocado a nadie. No tengas miedo, no soy impura. Sonreí, rodeándolo con mis brazos. Me besó de nuevo, conmovido por algo profundo. Las cortinas rojas cayeron, envueltas en el resplandor de las velas. En la cámara nupcial, la noche se llenó de una calidez y ternura persistentes. Afuera, un hombre con una túnica bordada permanecía en silencio en el patio. Su mirada se detuvo en la vacilante luz roja de la vela dentro de la habitación. Hizo una pausa, luego se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. A la mañana siguiente me desperté cansada en sus brazos. Xiao Yuanjing me abrazó fuerte y me besó suavemente en la mejilla. Mi esposa ha trabajado mucho. Lo miré de reojo. No trabajó duro. Solo alguien que no conocía la moderación podría decir eso. Sonrió radiante, tan encantado que insistió en ayudarme a vestirme, lavarme la cara, peinarme, todo hecho con sus propias manos. Entonces nos sentamos juntos ante el espejo de bronce. Contemplé nuestro reflejo, un hombre manso como el jade, una mujer con un vestido de novia recién hecho, su mirada impregnada de una dulzura que nunca antes había conocido. Mi mente se desvió hacia mi vida pasada. Li Yuanjiao y yo habíamos compartido muchas mañanas así. Le gustaba dibujarme las cejas, cuando me peinaba, apoyaba la barbilla en mi hombro bromeando hasta que me reía y lo apartaba. Si nada lo presionaba, convertía el peinado en algo mucho menos apropiado. En esos momentos me susurraba al oído: Qingli, buscaré por todo el mundo médicos y medicinas milagrosas. Debes vivir conmigo toda la vida, ¿de acuerdo? Una vez pensé que eso era un amor profundo e inquebrantable. Solo más tarde lo comprendí. En esa vida, Jian Yunian había fallecido prematuramente y yo, su sustituto, era quien permanecía a su lado. No era el único. Simplemente fui yo quien permaneció. ¿En qué estás pensando? Su voz me devolvió al presente. Levanté la mirada hacia él con las comisuras de los labios curvadas. Pensaba en lo afortunada que soy de que en esta vida mi esposo seas tú. En esta vida, ya no era la emperatriz, sino su esposa. Xiao Yuanjing se sintió tan complacido con mis palabras que me besó con fuerza en la mejilla. Mientras aún sonreía en el interior, un guardia se acercó en el patio y le informó en voz baja: anoche el príncipe heredero se quedó un buen rato frente a su puerta antes de irse. Xiao Yuanjing hizo una pausa, sus ojos se oscurecieron por un instante, un destello de pensamiento cruzándolos. Le indicó al hombre que se fuera. Justo entonces salí de la habitación. Al instante suavizó su mirada pensativa, reemplazándola con una sonrisa radiante mientras se acercaba a grandes zancadas y me rodeaba la cintura con el brazo. Mi esposa debería caminar con cuidado. Anoche fui demasiado brusco. Hoy te abrazaré y te llevaré a todas partes. ¿Está bien? Lo miré con enojo. Xiao Yuanjing, no te pases con la charla dulce. En la cacería de otoño, el ambiente era animado. Los jóvenes de las familias nobles vagaban libremente por el bosque,
mientras que las jóvenes se reunían en pequeños grupos bajo los árboles, charlando y disfrutando del paisaje. King Li. Desde la distancia se oyó un llamado familiar, Xiao Yuanjing a caballo. Al oír esas dos sílabas, Li Yuanjiao, de pie junto a Jian Yunian, se puso rígido e instintivamente se giró para mirar. Xiao Yuanjing saltó del caballo, aún empapado en sudor, sosteniendo en la mano una rama de flores de color rosa pálido, flores de ciruelo. King Li vio un ciruelo en plena floración en la cima de la montaña, ¡qué hermoso! Tomé la rama más fina. ¿Te gusta? Sonrió como si me ofreciera el tesoro más preciado. Fruncí el ceño ligeramente. ¿No estaba ese árbol justo al borde del acantilado? Se aclaró la garganta. ¿Qué? ¿No confías en la habilidad de tu marido? Se acercó medio suplicante, medio juguetón. ¿Entonces te gusta? Solo pude aceptarlo con un suspiro de resignación. Me gusta. Al verlo empapado en sudor, extendí la mano sin pensarlo y le sequé la frente con cuidado. Bajó un poco la cabeza, dejándome mimarlo, sonriendo como un niño que se deleita en elogios. Todos a nuestro alrededor nos miraban. Increíble, desde que se casó, el heredero Xiao se ha vuelto completamente dominado. Exactamente. Solía ser inigualable en su libertinaje, ahora no es más que mi esposa esto y mi esposa aquello, ni siquiera nos mira. Los jóvenes señores que una vez fueron sus compañeros de travesuras solo pudieron chasquear la lengua. Más tarde Xiao Yuanjing hizo una fogata y asó la carne. Sentado a mi lado, arrancó el trozo más tierno y me lo dio directamente a los labios. Comí entre risas y a su vez, le limpié la comisura de la boca. A lo lejos Jian Yunian se giró hacia Li Yuanjiao con un leve tono de queja en su voz. «Príncipe, ¿qué miras?» Apartó la mirada con expresión serena, como si nunca hubiera estado observando. En ese momento en la capital, salvo la noticia de que se acercaba la boda del príncipe heredero y el duque protector había regresado gravemente enfermo, todo reinaba extrañamente en paz. Pero las mayores tormentas siempre surgen en los días más tranquilos. Un informe de la frontera rompió la calma. El ejército Xiongnu había atravesado la fortaleza y se había adentrado en el territorio de Daqin. Para entonces el duque protector ya no tenía fuerzas para liderar tropas. La corte envió apresuradamente a varios generales, pero tras repetidas derrotas, solo quedaba un hombre capaz de cambiar el rumbo, Xiao Yuanjing, heredero de la casa del duque protector. Esa noche se sentó en silencio junto a la cama, la luz de la vela reflejaba el peso de sus ojos. Me apoyé en él y le hablé en voz baja, «Vete, Yuanjing. Esperaré tu regreso triunfal». Me atrajo hacia sí y me dio un beso largo y apasionado en los labios. Volveré pronto, antes de lo que crees. Vuelve sano y salvo. Estaré aquí esperando. Mi voz era tranquila. Contuvo las lágrimas, forzando una sonrisa antes de besarme de nuevo. Con la nominación del príncipe heredero, Xiao Yuanjing asumió el mando en lugar de su padre. En el campo de entrenamiento, derrotó al comandante de la Guardia Imperial en tan solo 10 movimientos. La capital rugió con la noticia. Desde ese día, el nombre del heredero Xiao corrió como la pólvora por la corte. Lideró al ejército Xiao directamente a la frontera, repeliendo oleadas tras oleadas de asaltos Xiongnu. En cada batalla, a cada paso, avanzaba sin retroceder. El tiempo volaba como el viento. En el choque decisivo final, Xiao Yuanjing irrumpió en la corte real Xiongnu, obligándolos a firmar un compromiso de no violar la frontera durante 30 años. El día que regresó triunfalmente, toda la ciudad estalló en vítores. Yo estaba en lo alto de la muralla con nuestra hija, Emoer, esperando. Miré a la multitud hasta que lo vi. El hombre a la cabeza de la columna, con rostro orgulloso y heroico, pero su mirada conservaba la misma luz amable de hacía 4 años. Cuando levantó la vista y nos vio, su sonrisa era exactamente igual a la del día que le sequé el sudor de la frente bajo las flores de ciruelo. Espoleó a su caballo por la rampa hacia el muro. Antes de que pudiera dar un paso hacia él, se apeó y me abrazó con tanta fuerza que fue como si soltarme significara perderme de nuevo. «Padre». La voz clara de Emoer resonó con sus ojos brillantes como estrellas. Sabía que su padre era el gran general que custodiaba la frontera, el héroe que hacía temblar al enemigo al oír su nombre. Xiao Yuanjing se inclinó,
levantó a Eomer con un brazo y me rodeó la cintura con el otro, abrazándonos a ambos. He llegado a casa, Kingsley, murmuró, dándome un beso en la mejilla. Sonreí y asentí acariciando su rostro con la mano, ahora más curtido con cada línea marcada por el porte de un general que regresa de la guerra. No muy lejos, Li Yuanjiao estaba de pie con las manos juntas. Felicitaciones, General Xiao, por su regreso victorioso. El regreso de Xiao Yuanjing fue más que un triunfo militar. Para entonces el emperador estaba gravemente enfermo y no podía levantarse de la cama. Los príncipes comenzaron a movilizarse en sus luchas de poder. Pero con el heredero Xiao, comandante del ejército Xiao, regresando al corazón de la tormenta, el equilibrio de poder cambió. Entre conspiraciones ocultas y facciones enfrentadas, acampó sus fuerzas a las afueras de la ciudad imperial, su sola presencia bastó para que todos actuaran con cautela. Tras la muerte del emperador, el príncipe heredero ascendió sin obstáculos. Los títulos de las consortes imperiales se anunciaron uno tras otro. Excepto el de emperatriz, que permaneció vacante. El mismo día que el nuevo emperador subió al trono, Xiao Yuanjing presentó personalmente el recuento militar, solicitando su retirada del ejército. También solicitó que el ejército Xiao se renombrara Cuerpo de la Guardia Imperial, una fuerza para la defensa de la nación sin vínculos con el apellido familiar. Mientras Xiao Yuanjing luchaba en la frontera, sucedieron muchos acontecimientos en la capital. Li Yuanjiao vino a verme. Me dijo que si lo deseaba, podría nombrarme princesa heredera y, en el futuro, emperatriz. Lo miré sin poder creerlo. Justo frente a él, me encorvé con náuseas. Estaba embarazada. Por esa misma época, Jian Yunian causó la muerte de una concubina embarazada. Quedó expuesta y fue despojada de su título de princesa heredera. Si la gente decía Jian Yunian, y yo compartía algún parecido, entonces la mujer que mató se parecía 6 o 7 veces a mí. ¡Qué ridículo! Era como si nunca hubiera podido arrancar mi sombra de su corazón, y por eso seguía buscando rostros que la reemplazaran. La última vez que vi a Li Yuanjiao fue para poner fin a todo de una vez por todas. Él sería el gobernante del reino. No podía permitir que el pasado se convirtiera en la semilla del desastre en el futuro. Me arrodillé ante él, no ante el hombre que una vez conocí, sino ante el futuro emperador. Dije en mi vida pasada, yo, Xin Qingli, solo te amé a ti, Li Yuanjiao. Una vez fuimos marido y mujer. Una vez compartimos alegría y risas. Eso nunca cambiará. Pero en esta vida, fuiste tú quien decidió romper ese vínculo primero. Y yo he encontrado mi propia felicidad. El destino cambió en el momento en que comenzamos de nuevo. Si hay una próxima vida, quizás la historia sea diferente. Así que, por favor, déjame ir. En esta vida, solo deseo envejecer con mi esposo, Xiao Yuanjing. Historia paralela, Xiao Yuanjing en su vida pasada. Desde pequeña, Xiao Yuanjing tuvo que fingir ser una traviesa y frívola derrochadora. Como único heredero de la casa del duque protector, debía ser inútil para tranquilizar al emperador. Por ello a menudo lo castigaban arrodillándose en el salón del Buda. En una ocasión, cuando le rugía el estómago y dormitaba junto al altar, la puerta se abrió con un crujido y entró una niña con un vestido rojo. «Hermano mayor, ¿qué pasa? Hermano mayor, ¿estás triste? Me sentaré contigo, ¿de acuerdo? Hermano mayor, ¿tienes hambre? Toma, come una almendra». Era su última almendra, pero apretó los dientes y se la ofreció. Pero cuando lo vio llevársela a la boca, sus ojos redondos y brillantes se clavaron en él con esperanza y anhelo. Él suspiró y le devolvió la almendra a la mano. El rostro de ella se iluminó, la mordió por la mitad y le ofreció el otro trozo, aún húmedo por los labios. Su carita era pura e inocente. Tch. De hecho, se la comió. Más tarde supo que era la joven señorita de la familia Sen, que visitaba el templo con su abuelo. La siguiente vez que la vio, era una joven adulta. Ya no comía almendras, sino que estaba recogiendo flores de ciruelo. Solía sentarse en el piso superior de una taberna, rodeado de ruidosos compañeros de copas, pero su mirada siempre seguía a una figura solitaria que pasaba por abajo, deteniéndose en una joyería, una panadería o el puesto de un pintor. Ella nunca supo que tras su fachada ociosa siempre había un par de ojos observándola en silencio.
Entonces se comprometió, se casó con el príncipe heredero. TCH. Solo soltó una breve carcajada. Sin preguntas, sin intentar detenerlo, simplemente se dio la vuelta, montó en su caballo y partió hacia la guerra. Años después, en los pasillos del palacio, entre el susurro de la seda y las reverencias de las doncellas, la volvió a encontrar. Ahora era la emperatriz, caminando hacia él paso a paso, majestuosa y regia. Sin embargo, la inocencia en sus ojos había desaparecido. Sin saber por qué, preguntó en voz baja: ¿A su majestad le encantan las flores de hibisco? Pensé que le gustaban más las flores de ciruelo. Ella se quedó paralizada. Ese día, no respondió. Pero en esa breve vacilación, sus ojos se le quedaron grabados en el corazón para siempre. Pensó: ¿de verdad la trata el gobernante, como dicen los rumores, con profundo afecto marital? Pero pensara lo que pensara, la verdad era que ese hombre no la había protegido. Su salud se había deteriorado, su cuerpo estaba destrozado. Si hubiera sido él, ¿podría haberla protegido de todo ese daño? Historia paralela: Xiao Yuanjing en esta vida, sin recuerdos de vidas pasadas. En esta vida, no recordaba nada. Un día, sentado en la cima de la rocalla de su finca, vio una horquilla de hibisco que surcaba el aire, girando con gracia antes de caer. La atrapó con facilidad, un instinto tan natural como si lo hubiera hecho toda su vida. Al levantar la vista, vio a una mujer con los ojos llenos de lágrimas, pestañas húmedas y suaves, y un rostro tan triste que era difícil mirarlo. Un destello de preocupación cruzó su mirada. Pero por fuera mantuvo su máscara de playboy, con los labios curvados en una sonrisa burlona y el ceño fruncido. ¿Quién la hizo lucir así? Recordó que en el banquete anterior, había mirado al príncipe heredero varias veces. ¿TCH podría estar interesada en el príncipe? Y cuando lo vio con otra persona, se le rompió el corazón. Entonces saltó al lago. En ese instante no pensó, se movió, revelando habilidades que había ocultado durante años, sacándola del agua. Se sintió suave como el agua en sus brazos. Se apresuró a cubrirla con su abrigo, temiendo que tuviera frío. Pero sus ojos seguían desviándose hacia el príncipe, como si su alma se hubiera desviado. Él estaba molesto. ¿Tanto le tenía cariño? Entonces se volvió hacia él y le preguntó con total serenidad: si el heredero no tiene a nadie en su corazón, ¿estarías dispuesta a casarte conmigo? ¿Qué? Se quedó mirando con la mente en blanco, preguntándose si la había oído mal. Hablaba en serio. Tragó saliva con dificultad. Antes de que pudiera recomponerse, ella ya se estaba alejando. Entonces, perdóname, te he molestado. Espera. No te vayas. La agarró de la manga rápidamente. Estoy dispuesto. Su corazón latía con fuerza, como si una gran fortuna le hubiera caído del cielo, una que quería conservar de por vida. Entre ella y el príncipe heredero, su entendimiento tácito era demasiado perfecto como para haberse formado en un día. ¿Por qué? Envió a sus guardias de la sombra a investigar. La respuesta era clara: ella y el príncipe heredero nunca se habían tratado. Entonces, ¿por qué en el caos de la batalla, sus miradas se habían cruzado con tanta familiaridad y sus pasos se habían alineado con tanta precisión? Estaba celoso. No lo entendía. Dolía. Pero más que nada, la deseaba. Aunque su matrimonio fuera solo una decisión temporal de su parte. ¿Y qué? Al menos lo había acompañado al altar. Al menos había llevado el vestido rojo a su lado y lo había llamado esposo. Temía de verdad, que lo odiara. Temía el día en que realmente quisiera irse. En el momento en que ella, sin hacer mucho ruido, posó su mano sobre la de él, temblando sin que él lo notara, sintió una opresión en el pecho. Ella habló con dulzura, con suavidad. No tengo a nadie en mi corazón. Me casé contigo por voluntad propia y quiero vivir contigo hasta el final. Era la única sentencia que había esperado en medio de toda su incertidumbre. Su corazón latía con fuerza. Era como si un fuego hubiera ardido en su pecho. Ella era suya. Nadie se la arrebataría. Príncipe. Aléjate. El mundo en ese momento era perfecto. Tan perfecto que quería aferrarse a él, a su mundo para siempre. Bajo él había calor.
En sus oídos resonaban los latidos de su corazón. Lo envolvía dulzura y paz. Xiao Yuanjing yacía allí, con los ojos llenos de satisfacción. Bien, todo está tan bien. Tan feliz, tan completo. Pero justo cuando sus labios empezaban a curvarse, su expresión se congeló. Un momento. Ese retorcido príncipe heredero, de verdad se quedaba ahí parado como una columna al viento, espiándolos en silencio a él y a su esposa. TCH, déjalo. Después de todo, Qingli le pertenecía a él. Xiao Yuanjing. Una vez, le preguntó, si tuvieras que elegir a alguien para gobernar el país, ¿quién crees que sería el más adecuado? Ella respondió con calma. El príncipe heredero será un gobernante sabio. La había mirado fijamente. Pero por alguna razón, ya no había rastro de afecto por el príncipe en sus ojos. En ese caso, deja que Li Yuanjiao se siente en su trono, posea el mundo que anhelaba y viva con su propia soledad. Al mediodía, la luz del sol se filtraba suavemente por el enrejado de la ventana. Xiao Yuanjing sostenía a su esposa en el mullido sofá, rodeándola con un brazo y abanicándola perezosamente con el otro. Qingli, tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Su voz era lánguida, inclinándose un poco más hacia él. Soñé que te casabas con el príncipe heredero. Pero tu cuerpo estaba frágil, tan cansado. Me rompió el corazón. Su voz se apagó contra su cuello, teñida de emoción contenida. Las comisuras de sus ojos se enrojecieron, se las secó rápidamente antes de que ella se diera cuenta. Levantó la mano y la colocó sobre su mejilla. ¿Y tú? Estuve solo hasta el fin de mis días. Susurró frotando su mejilla contra la palma de ella como un niño. Ella sonrió suavemente, su tono como un viento primaveral. Solo era un sueño. En esta vida, ambos estamos bien. Le dio un suave beso en el cuello, murmurando. Entonces, eso fue de una vida pasada. En ese momento se oyeron unos pasitos rápidos afuera. Padre, madre. Y Zuzu quieren volar cometas. Historia paralela, Li Yuanjiao en su vida pasada. Esa noche era el Festival de los Faroles, con una luz radiante. Una joven, tan vivaz como la luz de la luna, se estrelló contra los brazos de Li Yuanjiao mientras intentaba escapar de la multitud. En ese momento él ocultaba su identidad, mezclándose con la gente común. Al verla con su rostro fresco como un hibisco recién abierto, orgulloso y lleno de energía, su corazón se conmovió. Pero cuando regresó a la capital desde lejos, ella ya se había casado con otro. Incluso como príncipe heredero, la corte era turbulenta, y los príncipes y señores estaban inmersos en conspiraciones. Aún no se sentía lo suficientemente seguro como para arriesgar los planes de su vida por una mujer. En un banquete la volvió a ver, la hija del censor jefe de la izquierda, una joven noble. Se llamaba Xin Qinli. Ese rostro lo hizo perder la compostura. Era demasiado parecida a la chica que una vez corrió a sus brazos bajo la luz de la linterna. Se convirtió en su princesa heredera. Y un día, llegó la noticia, había muerto. Su corazón tembló. Esa noche, borracho y despeinado, no podía dejar de murmurar. ¿Por qué? ¿Por qué no era ella? Xin Qinli nunca lo entendió. Ella siempre había sido un poco ingenua, sin captar el significado oculto en sus palabras. Él seguía sin atreverse a vacilar por amor. El anhelo permanecía enterrado en lo más profundo. Desde entonces él insistió en que ella era como flores de hibisco. Porque ella nunca supo que él la miraba a través de ella para recordar a otra persona. Le brindó una dulzura, un cariño y una paciencia que ella nunca antes había conocido. Y ella nunca lo supo. Xin Qinli era su suplente. Pero incluso como suplente se mantuvo firme a su lado. A través de las intrigas palaciegas, fue víctima de conspiraciones, atacada, encerrada en una celda de hielo, incendiada y utilizada como rehén. Y aún así, permaneció a su lado. Incluso sin hijos conservó su posición de emperatriz sin vacilar en su lealtad. Usó su juventud para ser emperador. Y su vida para malcriarla. Todo para compensar a la chica que no pudo conservar aquella noche del Festival de los Faroles. Pero poco a poco se perdió. Amó ciegamente. Tanto que en su último aliento, todavía sonreía y susurraba.
En la otra vida. Sigo queriendo ser tu emperatriz y darte un hijo, ¿te parece bien? Solo en su otra vida. Solo quería darle ese lugar a la chica que una vez corrió a sus brazos bajo la luz de la linterna. Historia paralela, Li Yuanzhou en esta vida. Renací para amarla de nuevo, pero ya no era mía. Realmente había renacido. Cargaba con todos los recuerdos de su vida pasada, el amor oculto, los arrepentimientos no expresados, el abrazo final en el frío gélido. A la primera oportunidad obtuvo méritos y sin esperar un día más, se apresuró a solicitar un decreto de matrimonio al emperador. Pensó que en esta vida, por fin podría conservar a la chica que había corrido a sus brazos aquella noche del Festival de los Faroles. Estaba seguro de que había cambiado el destino. La siguiente vez que vio a Xin Qingli, estaba sentada con serenidad entre las damas nobles, con el rostro sereno y el porte refinado. La miró y no sintió la menor conmoción. Porque sentada a su lado ahora estaba una joven de belleza como la de un hibisco, más suave que la brisa matutina. Le colocó suavemente una horquilla en el pelo. Solo que, cada vez que se cruzaba con Xin Qingli, Li Yuanzhou aún vislumbraba a la emperatriz que había sido. ¿Podría ser que ella también hubiera renacido? Pero fuera cual fuese la verdad, ya no tenía nada que ver con él. El día que ella cayó al agua, su primer instinto fue zambullirse tras ella. Tan natural como lo había sido en innumerables ocasiones en su vida anterior. Pero se detuvo. Esta no era la vida pasada. Esta ya no era la era en la que compartían la vida y la muerte. En esta vida, la verdadera heroína había regresado. Y sin embargo tuvo que presenciar con sus propios ojos cómo la sacaban del agua en brazos de otro hombre. Con la ropa empapada, el cabello despeinado, apretado contra el pecho de otro hombre. Algo dentro de él se quebró. Y entonces oyó que estaban comprometidos. En cuanto las palabras le llegaron, fue como si alguien le hubiera dado un fuerte golpe en el pecho, dejándole sin aliento. Xin Qingli. La mujer que una vez fue su emperatriz. La mujer que una vez sostuvo su mano de por vida. Estaba a punto de convertirme en la esposa de otro hombre. Se dijo a sí mismo. Quizás no se trataba de amor. Quizás era solo esto, aquello que una vez fue suyo. Aunque no lo hubiera deseado, aunque no lo hubiera apreciado. No podía permitir que nadie lo tocara. En el calor de esa inexplicable asfixia, perdió el control y se dirigió a la residencia Xin. Ella lo recibió con fría indiferencia. De frente a él, le expresó abiertamente sus sentimientos por Xiao Yuanjin. Su voz no temblaba, su mirada no vacilaba. Una vez la había visto sonrojarse tímidamente. Una vez la había visto bajar la cabeza cuando él le colocó suavemente una horquilla en el pelo. Pero ahora, cuando ella lo encaró, estaba fría. Tan fría que él empezó a sentir. Ella se distanciaba deliberadamente. Él empezó a ponerla a prueba, usando palabras veladas. Recordando el pasado con naturalidad. Escuchó cada palabra, pero actuó como si no hubiera oído nada. Qingli. Qingli. Si todavía fuera la misma mujer de antes, al menos se habría girado para mirarlo confundida. No permaneció tan callado como un extraño. Apretó los dientes. Xin Qingli. Ella también había renacido. Él la soltó. Que así sea. Xiao Yuanjin. Un hombre destinado a ser el ministro más importante del reino. En su vida pasada, nunca se casó y se retiró discretamente en sus últimos años. En esta vida, con Qingli casándose con él, al menos no fue una pérdida. Al menos había alguien que la protegía de verdad. Ese día, cuando el asesino atacó. Una vez más se encontró luchando junto a ella como antes. Cada golpe, cada paso perfectamente sincronizados. En un instante la atrapó en sus brazos para protegerla de una espada. En medio del choque del acero, dudó. Ella estaba cálida en sus brazos. Igual que antes. Pero al instante siguiente tuvo que liberarla. El día de su boda, él no asistió. Una vez más, sintió una opresión en el pecho como si una mano invisible lo apretara. Estaba de pie frente a la cámara nupcial. El viento amainaba. Las velas rojas de la boda se mecían en la noche.
Dentro la luz brillaba con fuerza, proyectando las sombras entrelazadas de los novios. Él no entró. Se quedó allí parado como esperando que sucediera algo inesperado. Una puerta que se abría. Un jadeo que rompía la noche. Un grito: Su Majestad, sálvame. Pero no hubo nada. Sin Qin Li, la mujer que una vez lo llamó esposo para toda la vida, que una vez se derritió en sus brazos, una vez rió por él, una vez lloró por él, ahora yacía en los brazos de otro hombre. Tenía recuerdos de su vida pasada. ¿Cómo podía casarse con otro con tanta calma? ¿Cómo podía yacer bajo otro hombre con la luz de la vela acariciando cada suave línea de su cuerpo? ¿De verdad estaba dispuesta? ¿De verdad había elegido casarse con otro? La luz de las velas vaciló. Dentro no hubo ni una sola pausa. Solo el susurro de la respiración, cálido y cercano. Una cámara de luz primaveral. El sueño de una vida terminó. Se dio la vuelta en silencio. Su corazón cayó en un vacío sin fondo. No es nada. No es nada. Se lo dijo a sí mismo. Sin Qin Li solo era un sustituto. Aún tenía a la persona que realmente quería. Una vez que tuviera a esa persona, Sin Qin Li caería en el olvido. ¿O no? Después de todo, él había sido quien la había dejado ir primero. Ese día, durante la cacería de otoño, desde lejos, Xiao Yuanjing cabalgó con fuerza hacia ella, llamando a In Li. Su voz se oyó por todo el terreno de caza. In Li. Un nombre que había llamado toda la vida. Xiao Yuanjing llegó al galope sosteniendo una rama de ciruelo en flor, con la frente empapada de sudor. Ella sonrió, reprendiéndolo levemente. Luego extendió la mano y le secó con ternura el sudor de la cara. Su mirada era suave como el agua. Esa sonrisa una vez fue suya. Una vez fue solo para él. El día de su boda, levantó el velo rojo brillante de la novia para ver un rostro dulce y tímido frente a él. La mujer por la que tanto había luchado, con una belleza como el hibisco, tierna como la primera brisa de primavera. Pero en ese instante la imagen de Sin Qin Li en su noche de bodas en la vida pasada regresó de golpe, clara, vívida, haciendo que su corazón latiera con fuerza. El recuerdo de ella entonces, tímida, nerviosa, pero mirándolo a los ojos con firme determinación, aún creyendo que él era todo para ella. Así que resultó que de principio a fin, nunca la había dejado ir del todo. Simplemente no se había dado cuenta. De repente lo comprendió. En su vida pasada, la persona con la que había estado familiarizado, la que realmente necesitaba, era Sin Qin Li. No un sustituto. No una ilusión. Ella. Al enterarse de que Xiao Yuanjing había ido al campo de batalla, algo se conmovió en su interior. Un pensamiento peligroso cruzó su mente como un rayo. ¿Y si aprovechaba esta oportunidad para volver a entrar a la fuerza? Pero entonces escuchó la noticia. Estaba embarazada. Se quedó inmóvil en el viento. Sus labios temblaban, pero no le salían las palabras. Esa niña podría haber sido suya. Todavía podría haber sido su esposa. Esa noche abrazó a una mujer con un rostro que se parecía vagamente a Sin Qin Li, buscando la bruma del vino para ocultar la profunda derrota. Sabía perfectamente que la que albergaba en su corazón no era ella. Ni siquiera deseaba darle nada más allá de su cuerpo. Era diferente a antes. Con Sin Qin Li una vez quiso darlo todo. Más tarde, cuando esa mujer sufrió algún daño, lo arregló todo, incluyendo lidiar con Jian Yunyan, el responsable. Pero lo que más le dio escalofríos fue esto. Ya fuera alguien a quien una vez amó o alguien a quien una vez tocó ahora, ninguno de los dos podía conmoverle el corazón. Porque quien realmente estaba grabado allí era la persona a quien había dejado ir con sus propias manos. Se encontraba en el palacio, el vino que recorría los largos pasillos llevaba un tenue aroma a incienso. Su mirada se desvió hacia una mujer que ahora era apreciada de verdad, llamada esposa, protegida y atesorada. Susurró suavemente: Sin Qin Li, lo lamento. El fin.